Hola, muy buenas. Soy David Pons, creador y fundador del método Pons, entrenador de fútbol profesional, UEFA Pro License, y quería hacer una charla distendida, un poquito de mi sentimiento de lo que es este método, ¿no? Si realmente te gusta el fútbol, como a mí, pues quédate hasta el final porque creo que este método, esta herramienta de mejora, yo creo que te va a sorprender. Y creo que te va a sorprender porque el primer sorprendido he sido yo que la he creado, ¿no? Cuando la creaba en Tailandia decía, y a la vez decía, no, no, no. Entonces, poco a poco es un método que se ha ido retroalimentando el solo, que se ha ido redescubriendo y al final yo creo que va a sorprender y va a ser muy útil para mucha gente, ¿no? Se creó en Tailandia sobre febrero o marzo del 2020, el año pasado. A mí me tocó vivirlo allí, estaba en medio de una pandemia. Yo creo que esa vulnerabilidad, ese estar sin equipo, yo creo que fue lo que me ayudó a adentrarme dentro de mí, de mis experiencias por el mundo. Entrené más de 10 años en España, luego me salió la oportunidad magnífica de irme a Arabia Saudí. Luego estuve en Qatar en 2017 y luego llegué a Tailandia, a Nomboa Pichaya, que le doy la enhorabuena, que ha subido a Primera División ahora, allí en Tailandia. Y yo creo que esa vulnerabilidad, esa inquietud es lo que me hizo pues mejorar muchos aspectos de mi vida, ¿no? Junto a la cultura, ¿no? Que es magnífica, pues ha mejorado muchas cosas, ¿no? Pero una fue esta, ¿no? Me permitió adentrarme dentro de lo que yo siento por el fútbol, ¿no? Y bueno, el método Pons es un método que surge de Qatar. Empecé allí a hacerme preguntas, ¿no? Me presentaron la academia Aspire, que es una academia increíble, tecnológica, con muchas cosas positivas, con grandes profesionales. Y bueno, me presentaron como una caja mágica, ¿no? Que era para la mejora técnica, me parece que la creó el Borussia de Dortmund. Y bueno, que mejora el futbolista técnicamente porque está en medio de una caja mágica, una máquina le tira balones, él controla y bueno, y se van iluminando una serie de porterías alrededor de la caja que así como se iluminan por timing, pues el jugador después de controlar tiene que introducirla en dicha portería que se ilumina, ¿no? Me pareció una idea fantástica, pero bueno, cuando me dijeron lo que costaba, pues dije, bueno, es poco aplicable a otras partes del mundo, ¿no? Entonces, desde ahí me empecé a hacer preguntas de cómo se podría crear un método, pero que además de mejorar técnicamente, que es bien necesario, lo hiciera en todas las etapas del fútbol, ¿no? Que lo mejorara técnicamente, tácticamente, físicamente y psicológicamente, ¿no? Y a partir de ahí empecé a hacerme preguntas. Ahí en marzo de 2020 fue cuando empecé a preguntarme sobre esta cuestión, ¿no? Y se empezó a cuajar lo que al final ha derivado en este método Pons, ¿no? Que además es un método que podrá llegar a cualquier parte del mundo, porque no necesita de gran inversión. Luego sí que es verdad que con la ayuda de alta tecnología, mi visión es que este método, que lo voy a explicar posteriormente, avance de una manera extraordinaria, ¿no? El método es muy sencillo, se trata de paneles, ¿no? Que van a ser de diversa índole, desde paneles de plástico o paneles de madera. Luego la visión ya serán que sean paneles electrónicos con alta tecnología, pero eso viene después. Pero con unos paneles que hay gente que ya, como el Chelsea, que vi que lo emplea para cuando un jugador está que lo acaban de fichar o que lo quieren mejorar, pues lo emplean un poco técnicamente como de apoyo, ¿no? Los porteros también lo han empleado, los ciertos paneles y tal, pero nunca se había empleado de esta manera, ¿no? Tras mi investigación por todo el mundo, deduje que nadie había empleado
los paneles tácticamente de esta manera, ¿no? Entonces, para mí ya fue una sorpresa, una grata sorpresa, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata de esto? De sustituir jugadores en medio, por ejemplo, de un entrenamiento individual por paneles. Lo que logras, gracias a eso, es una eficiencia en el entrenamiento brutal, porque, claro, tú estás entrenando con un jugador como si lo hicieras con 5. Entonces eso te da una ventaja, porque esos 4 jugadores que no han venido pueden venir otro día a hacer un entrenamiento individual o semicolectivo o lo que creas oportuno, ¿no? Entonces eso ya mejora la gestión del entrenamiento, mejora la productividad de los jugadores, del entrenamiento a los jugadores, ¿no? Durante semanal. Entonces, para mí eso ya es una gran ventaja. Solo en la introducción básica de los paneles a mí me parece extraordinaria, basándome en la base del minimalismo, ¿no? Del menos es más muchas veces, ¿no? Luego hemos quedado que este método trabaja como un todo. Estás trabajando técnicamente, tácticamente, físicamente y psicológicamente. A mí esto ya me parece un avance para el entrenamiento individual. Luego, semicolectivo, porque semicolectivo tú puedes trabajar con 2 o 3 jugadores como si estuvieras con 8 o 9. Estoy poniendo ejemplos, pero ya esto me parece fundamental, ¿no? Y luego en el entrenamiento grupal te dota de una gran productividad, porque muchas veces estás utilizando un jugador que hace una labor prácticamente de tocar de cara o en un ejercicio lo tienes ahí de comodín para tocar una serie de balones que realmente son muy sencillos y lo puede hacer prácticamente un panel. ¿Qué duda cabe que estos paneles muchas veces, cuando utilizamos al segundo entrenador, al preparador físico, para hacer un gesto técnico o para ayudar a un ejercicio, no debe estar para esto un preparador físico, un segundo entrenador o un entrenador, porque nuestra labor es muy difícil, es muy complicada, es de detalles, de pequeños detalles, de rectificaciones. Entonces tenemos que estar para algo mucho más importante, ¿no? Pues la ayuda de los paneles también introduce más staff en el equipo, ¿no? En un determinado momento. Entonces, ya solo con estas cuestiones, y acaba de empezar mi explicación del método, que voy a intentar hacerla lo mejor posible, pero ya os digo, es una cosa que se ha vuelto tan inmensa para mí que resulta a veces complicado hasta explicarlo, ¿no? Porque las mejoras son muchísimas, ¿no? La visión que tengo de este método es que en poco tiempo venga una empresa de alta tecnología e invierta en este método, o que grandes inversores se preocupen de este método. ¿Por qué? Porque no solo va a mejorar el fútbol, sino yo creo que va a mejorar muchos deportes. Porque la visión es la misma. Es decir, tú estás jugando a fútbol sala y si puedes entrenar individualmente, gracias a las ayudas de unos paneles, puedes entrenar individualmente como si estuvieras con todo el equipo, pues oye, yo creo que te da una productividad increíble, porque puedes hacer entrenamientos mucho más específicos y puedes entrenar más. Es decir, nosotros muchas veces ese entrenamiento complementario siempre le habíamos destinado el tiempo a la preparación física. Y en los tiempos que corren hoy en día dices, ¿y por qué? No hay mucho tiempo para entrenar. Es decir, hay competiciones cada 3 días, muchas veces, y lo que se requiere es entrenamiento de calidad y realmente que sea útil, que sea muy útil el entrenamiento, ¿no? Entonces, este entrenamiento específico ayuda a todo esto, ayuda al entrenador. Es un código abierto, es un método que ayuda al entrenador, dependiendo de su modelo de juego, a mejorarlo como él crea oportuno. Entonces, nadie le tiene que decir al entrenador qué es lo que tiene que hacer, cómo tiene que entrenar. Él es el que tiene que ver las ventajas del método, ¿no? Hay una cosa muy importante que hemos hablado, que es la gestión del tiempo. Si no tenemos tiempo para entrenar, esa gestión del tiempo se vuelve fundamental
porque el entrenamiento tiene que ser totalmente apropiado, totalmente específico, totalmente de mejora al jugador, totalmente que nos ayude a luego mejorar el grupo, ¿no? Esta serie de entrenamientos, en mi cabeza, porque entender que este método, yo ahora estoy sin equipo y no lo he puesto en práctica ni yo, pero en mi cabeza ya hay una base de datos, ¿no? Una base de datos de mejorar jugadores con este método mediante una base de datos de conceptos del juego, ¿no? Hay miles de conceptos, miles, los que tú creas oportuno con tu modelo de juego, pero que quieres mejorar de los jugadores, y vas haciendo tu base de datos a través del método POMS por escalas y procesos. Es decir, desde el método individual, desde semicolectivo hasta yendo al grupal, desde el entrenamiento analítico, pasando por el global, pasando por el partido condicionado, llevándolo a la competición, si tiene éxito, directo a tu base de datos. Bases de datos focalizadas en contrarrestar y en combatir al contrario, porque también mi intención es desgranarlo todo gracias a este método. ¿Por qué? Porque te permite entrenar más. Te permite entrenar más porque te ha ayudado a la gestión del tiempo, ¿no? Entonces, ya solo hasta aquí me parece un método increíble, ¿no? Yo soy el primer sorprendido, como os digo. Luego te ayuda al engranaje de estos procesos, ¿no? Este método ayuda a las sinergias, como veremos más adelante, entre todos los departamentos del club. Luego estos procesos, ¿no? Como he dicho, son de código abierto. El entrenador va a ser el que decida cómo realizar este tipo de entrenamientos, y lo que le va a ayudar es a la optimización del tiempo semanal, de la planificación semanal, ¿no? Porque la va a hacer más efectiva. Como he dicho, este método mejora la especificidad dentro del entrenamiento, mejora los conceptos de juego del entrenador. Ojo, los ofensivos, que es lo que podemos tener en mente todo, pero también los defensivos. ¿Por qué? Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Queremos que el central o el lateral mejoren los despejes y que los orienten a una banda, y nos vamos a fijar en cómo despejan, que lo hagan con una superficie de contacto correcta. Sí, todo esto está muy bien, pero imaginaros que la parte ofensiva del que va a centrar la pelota no la hace directamente, va a utilizar un panel que le va a tocar a la banda y la va a poner, ¿no? Y la va a centrar el balón. Eso ya lo cambia todo. Tener a alguien más del staff que ha ayudado a un simple toque hace que el jugador nazca desde la frontal del área y empiece a ir hacia atrás para regresar a su posición, que cree que va a ir ahí la pelota, y el jugador de banda va a poner la pelota también en carrera, gracias a un toque que le ha dado un panel, ¿no? Eso lo cambia todo, porque ese timing lo cambia todo. Hace que sea totalmente más real. Entonces, como veis, no solo mejora los aspectos defensivos, sino que también ofensivos, sino que también los defensivos, y sobre todo los de transición, ¿no? Que lo que acabo de comentar es precisamente, puede ser perfectamente una transición. Entonces, ya solo con esto me parece una serie de mejoras brutal, muy a tener en cuenta, ¿no? Luego, nosotros, los entrenadores que vamos por el mundo, nos damos cuenta de que muchas veces no podemos parar el entrenamiento y vemos muchísimas más cosas, ¿no? Que son necesarias parar y decir, mira, el timing cuando has pasado la pelota no ha sido el adecuado, tienes que conducir 2 metros más para que la jugada tenga sentido, tenga timing, y funcione, ¿no? Te has desmarcado en el momento correcto o no te has desmarcado hacia el lugar correcto. Todos estos pequeños detalles que sobre todo entrenadores como yo los aprendemos porque hemos pasado absolutamente por todas las categorías del fútbol, y nos gusta desgranar y nos gusta ayudar al jugador individualmente en todas las facetas, ¿no?
pues no puedes parar el entrenamiento porque restas continuidad, los jugadores se aburren, etcétera, etcétera. Claro, este método PONS te ayuda a que puedas parar el entrenamiento porque lo haces por grupos o simplemente otro día mejoras a esa serie de jugadores, ¿no? Que gracias al método PONS te permite entrenar como si estuvieras con más jugadores, ¿no? Esto lo tenemos claro, ¿no? Es un paradigma nuevo, ¿no? Que cuando haces este tipo de entrenamiento extra, tú puedes mejorar al jugador técnicamente, como hemos dicho, en táctica individual, táctica colectiva, pero también le puedes mejorar físicamente, porque que duda cabe que el preparador físico pues le pondrá los softwares pertinentes para su control. El departamento de scouting va a controlar, va a grabar todas las sesiones individuales también y vamos a rectificar pequeños detalles, ¿no? Que yo creo que en este método el segundo entrenador es fundamental para controlar los pequeños detalles que le gusta controlar al primer entrenador. Y qué duda cabe que también podemos hacer un parón incluso en el área de coaching, en el área del aspecto psicológico del jugador, parar ahí de cómo es su motivación, su confianza, en qué aspectos le podemos ayudar dependiendo de la jugada de la que está haciendo. Y yo creo que, claro, es como un todo, ¿no? Este método, para mí es un mundo nuevo, ¿no? Luego mejora también este método. A mí en Arabia Saudí me tocó coger los jugadores del primer equipo no convocados y realizar el entrenamiento. Vosotros sabéis que normalmente, pues bueno, pues suele ser pues un jugador por línea o dos. Entonces es muy difícil dotar a ese entrenamiento de especificidad. Gracias a este método, lo que permite es realizar entrenamientos mucho más específicos porque dispones más gente para entrenar gracias a los paneles y puedes hacer entrenamientos más específicos. ¿Qué consigues con esto? Consigues que el jugador esté alegre porque se cree que están trabajando por él y para ayudarlo a lo antes posible volver a la titularidad. Están preocupándose por él. El jugador ve más cerca su regreso al 11. Entonces, ya solo este aspecto a mí también me ha cambiado todo. Me hace feliz el ver que yo he trabajado ese aspecto y este método puede ayudar a la especificidad de ese jugador, pero no tan solo que le va a mejorar técnica, táctica, físicamente, sino que lo va a hacer psicológicamente, porque el jugador va a entender que se están preocupando por él, no que lo han dejado allí en casa y que lo han dejado sin convocar y que la vida se le hace muy difícil, ¿no? También mejora este aspecto el método PONS, ¿no? Mejora drásticamente, como hemos visto, el entrenamiento individual porque lo hace más divertido, más real. Tú poner unos paneles y realizar una jugada específica para el lateral derecho, por ejemplo, lo hace, él se ve que es un entrenamiento más divertido, más real. Qué duda cabe si Michael Jordan, en vez de tirar 1000 tiros a canasta, le hubieran puesto secuencias de básquet para antes del tiro poder realizarla, se hubiera divertido más, ¿no? Entonces yo creo que esto es el futuro, porque como digo, mi visión es que venga con alta tecnología, que un entrenador sea capaz de, mediante un software, realizar este tipo de movimentación en un ejercicio X y que luego una serie de paneles se vayan iluminando por timing, dependiendo de cómo quieres una jugada o un ejercicio, etcétera, etcétera, ¿no? A mí me parece que es el futuro y os prometo que no creo que sea solo del fútbol, sino que también va a llegar a otros deportes. Una de las áreas que mejora más este modelo, este método, esta herramienta, porque yo creo que más que nada es una herramienta, porque a veces he hablado con gente y me ha dicho, no, pero es que, hombre, a mí me gustaría un método que mejorara más la toma de decisiones, que fuera más global. Hombre, claro, pues si es que eso es la base de cualquier entrenador que se precie, ¿no? A mí por lo menos, pues claro, yo no voy a dejar de hacer rondos, mantenimientos. Sí que es verdad que se pueden hacer una serie de rondos o de posicionamientos con este método, pero yo creo que este método no es la clave para entrenar.
es una herramienta que te posibilita una serie de mejoras que no hay método en el mundo antes que hubiera que hubiera dotado de estas mejoras al fútbol en general, ¿no? Entonces, para mí esto ya es un descubrimiento, pero no hay que desterrar como hizo el método global con el método analítico hace una década o unas décadas, ¿no? No es así. Lo que ha hecho es que se ha demostrado que gracias a este método ahora el entrenamiento analítico está totalmente contextualizado, porque lo que hizo el método global es desterrar el método analítico porque decía que estaba descontextualizado de la táctica. Pero es que ahora no, ahora este método te dice, sí, cuidado, que este método está totalmente contextualizado. Tiene que ver totalmente con la táctica, individual y colectiva, y te va a ayudar al entrenamiento global a que sepas generar sinergias para que tu modelo de juego tenga una mejor comprensión. Esto para mí es fundamental. ¿Por qué? Porque te ayuda a mejorar los patrones de juego en tu equipo, ¿no? Mejora el modelo de juego. Lo puedes explicar antes y mejor, que esto nosotros cuando nos vamos por el mundo muchas veces nos encontramos que tenemos que hacer entender el modelo de juego lo antes posible, porque tienes la credibilidad que te den los resultados, pero con una inmediatez mucho más elevada de lo que puede ser en tu casa, que ya llevas una serie de años trabajando, etcétera, etcétera. La mejora de sinergias entre departamentos a mí se me hace fundamental, porque empiezan a trabajar en una comunión extraordinaria. Como he dicho, el departamento de scouting ya se puede, junto con el analista, se pueden adentrar en mejora mediante este entrenamiento de patrones de juego, de cómo contrarrestar, de cómo combatir al contrario, grabándolo absolutamente todo. A mí me parece que este método facilita muchas cosas, ¿no? Este método, aparte, y este punto a mí me parece esencial, es que mejora el área de la rehabilitación del futbolista. ¿Por qué? Porque a mí siempre me había faltado como jugador y como entrenador un método que actuara intermedio. Es decir, entre que el rehabilitador le pasa el jugador o trabaja con el preparador físico para ponerlo en forma después de la lesión, ya pasaba dentro del grupo, ¿no? Después de algunos ejercicios analíticos que podían hacer ahí con la pelota últimamente también, claro que sí, pero ya pasaban dentro del grupo, y yo siempre, como jugador o como entrenador, siempre me he sentido que, oye, mira, que para tener alta intensidad y balón y oposición, no estaba seguro de adentrarme dentro del grupo, ¿no? Y el entrenador tampoco de que adentrase ese jugador, ¿no? Entonces me faltaba este método intermedio, ¿no? Que fuera más real, ¿no? Y este método lo que te permite es que puedes hacer un entrenamiento individual junto al preparador físico o el segundo entrenador, y lo que te permite es que sea totalmente táctico, ¿no? Y que te ayude con el preparador físico midiéndote la intensidad del entrenamiento a que cuando pases dentro del grupo con alta intensidad, con oposición, estés totalmente seguro, y el entrenador también, más confiado de que puedes entrar, ¿no? Para no recaer en la lesión. Entonces, a mí ya esto me parece, vamos, una mejora increíble, ¿no? Creo que a mí me hace muy, muy feliz el poder dar con este método, ya solo porque mejore este punto, ¿no? Y luego también diría que este método mejora una cosa que es extraordinaria, ¿no? Y es cuando te llega un jugador a mitad de temporada, gracias a este método, antes de introducirlo con el grupo, tú le puedes dar pues una dosis de las 6-7 pautas que quieres que haga este jugador en dicha posición, en ataque y en defensa, gracias a este método. Antes de hacerlo entrenar con el grupo, le vas a dotar de esta serie de entrenamientos que le facilites la comprensión de tu modelo de juego, ¿no? Entonces, me parece extraordinario. Pero es que a la vez me parece que el entrenador, cuando firma a mitad de temporada, cuando firmamos a mitad de temporada en un sitio, que nos va a ayudar a explicar nuestro modelo de juego mediante entrenamientos individuales, semicolectivos. ¿Por qué? Porque podemos entrenar más
y mejor, porque nos ha ayudado a la gestión del tiempo y a la planificación semanal al poder entrenar un poco más. Esta es lo que me deja más tranquilo. Y como último punto, y además ahí sí que me voy a guardar un as en la manga, porque no se puede explicar todo, pero sí que es verdad que mejora la eficiencia deportiva, porque se ha demostrado con todos los ítems que acabo de decir. Mejora la eficiencia económica, y esto es un paso brutal, porque creo que los clubes deben focalizar, y federaciones, en la eficiencia económica, y eso está totalmente relacionado con la toma de decisiones que lleve la gente, pues el CEO, el director general, el director deportivo, porque esas decisiones, sobre todo las deportivas, tienen una repercusión totalmente con la eficiencia económica, ¿no? Entonces, mejora también la eficiencia económica y mejora hasta la eficiencia energética. Y esto, pues, diría que la gente que quiera saber más sobre el tema, pues que contacte conmigo y será un placer comentar estos temas también, ¿no? Que creo que son de un interés magnífico para todo el mundo, ¿no? En definitiva, diré que es una herramienta, el método POMS, que va a ayudar a futbolistas, entrenadores, directores deportivos, va a mejorar clubes, va a mejorar federaciones, academias. Yo estoy convencido de ello y todavía no lo he puesto en marcha. Sí que es verdad que está contrastado cuando lo he hablado con muy buenos entrenadores de alto nivel y todos han tenido mi misma sensación, mi misma visión, ¿no? De que es un método de que cambia un poco el paradigma del entrenamiento en el fútbol, ¿no? De que todos habíamos trabajado un poquito así, pero la eficacia que nos da estos paneles en el entrenamiento es fundamental, ¿no? Espero que os resulte útil esta información. Ya os digo, si queréis saber más, aquí estoy. Ahora que estoy esperando nueva aventura por el mundo, que esta pandemia nos ha parado un poco a todos. Los que no os haya parado, os felicito, porque la verdad es que está siendo duro. Y nada, que deciros que soy David Pons, el creador de este método POMS, y cualquier consulta, aquí me tenéis. Respira Fútbol.